Dios de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. Bien, le damos la bienvenida a la ministra de Hacienda, subrogante, Heidi Bernet, tranquila. Bueno, tranquilo, desde Mario Marcel, que se ponía tranquilo, don Mario. Ya, aquí a los colegas García e Insulza, para ver como único punto de la tabla hoy día de hoy el proyecto de ley que crea convenios de pago para aliviar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas contemplados en las leyes 21.256 y 21.233. Lo que yo, bueno, le doy la bienvenida, ministra, ya, y a la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, que no está por ahí, parece, pero... Y vamos a tener una audiencia también, vía Zoom, con Contramen, que es la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, a través de su presidente y secretario general de Convergencia Pymes AG, el señor Eduardo Castillo, y también la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, con Atacoch, cuyo presidente don Héctor Sandoval, a quien lo hemos seguido durante harto tiempo. Entonces, lo que voy a hacer, ministra, le quiero pedir si nos puede hacer una presentación del proyecto, y ojalá también darnos el contexto más anterior, porque esto viene de legislaciones anteriores, que hubo soluciones importantes pero temporales, que hoy día entiendo que se quiere dar una nueva mirada a eso. Se le pediría que nos pudiera educar con el contenido del proyecto para después escuchar en la audiencia a Contramen y con Atacocho, a quienes aprovecho de saludar por lo demás. Doña Heidi. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio, hacer la presentación efectivamente de este proyecto de ley que crea convenios de pago para préstamos solidarios de dos leyes previas, porque efectivamente esto está respondiendo a leyes que fueron tramitadas, que es la 21.256 y la 21.323. Estas dos leyes facultaron excepcionalmente al Ministerio de Hacienda para conceder un préstamo estatal y solidario de apoyo a los microempresarios del sector transporte. En ese sector nos estamos circunscribiendo, y los montos de los créditos eran por 320.500 pesos y se podía solicitar hasta 3 veces. Para asegurar el pago de estos préstamos, las leyes mencionadas contemplaban la suscripción de convenios especiales con la Tesorería General de la República, además de vincular el pago de la deuda con la obtención del permiso de circulación. Si habían deudas impagas, estas deberían pagarse en conjunto con el permiso de circulación. En abril del 2023 se constituyó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la Tesorería General de la República para buscar soluciones a los deudores de préstamos solidarios frente a la inminente imposibilidad de obtener el permiso de circulación a fines de mayo. El artículo 29 de la ley 21.578, que es la de reajuste de salario mínimo mensual, que tiene fecha el 30 de mayo, en esa oportunidad, en esta misma comisión, se acordó desvincular la deuda de los préstamos solidarios y su obligación de pago con la obtención del permiso de circulación. Nosotros como Hacienda incorporamos esa indicación, principalmente porque entendemos que para poder pagar las deudas hay que trabajar y tener ingreso, y por tanto el hecho de no haber tenido el permiso de circulación hubiesen impedido a estos deudores del sector microempresario del sector transporte poder generar los ingresos necesarios. Finalizada la tramitación de dicho proyecto, lo que hicimos, estos tres actores, Hacienda con la Tesorería y el Ministerio de Transporte, seguimos trabajando en un análisis de los respectivos mecanismos para poder permitir regularizar estas obligaciones de pago. Aquí en este cuadro lo que queremos mostrar es cuál es la situación actual. Entonces, hubo 36.321 contribuyentes que solicitaron estos préstamos solidarios. Pregunta, no la voy a interrumpir más, solamente que la tengo del renglón 1. Los 320 y tantos mil de préstamo, se podían solicitar 320.000. Cada vez 3 veces. Exactamente, o sea, sí, hasta casi 1 millón de pesos, por así decirlo. Exacto. Ya, para entender, gracias. Sí. Por eso que son 102.000 créditos. Claro, eso iba a explicar ahora en el cuadro. Entonces tenemos 36.321 contribuyentes que han pedido estos créditos solidarios y eso equivalen a 102.781 préstamos.
Y acá están los montos. Si ustedes dividen, más o menos les va a dar que cada crédito era de 320.000 algo y la cantidad de créditos que pidieron cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? El 26,6% de los contribuyentes tiene su deuda saldada, que en términos de monto es un 18,9%. Después hay un 73,4%, que equivale a los 26.647, que tienen deuda, pero están en distintos, situaciones. Hay deudores con convenio, efectivamente, por tanto, 20.364 contribuyentes se acercaron en su momento a la Tesorería General de la República, firmaron un convenio, ¿ya? Pero ese convenio sigue teniendo deudas. Hay otro porcentaje, que es un 15,9%, que tienen convenio vigente, otros que tienen... acá también hay distintos tipos de convenios, pero que en la práctica están vigentes, y hay otros que simplemente dejaron de pagar, están impagos. Claro. Pero además hay 6.283 contribuyentes, que es un 17,3%, que nunca se acercaron a la tesorería a firmar los convenios y por tanto tampoco han hecho ningún tipo de abono. Eso es como la situación hoy día. Entonces, las obligaciones que señalaban las dos leyes que mencioné, sobre las cuales se entregaron estos préstamos solidarios, se hicieron exigibles en septiembre del 2021. ¿Ya? Por eso es que hay convenios todavía vigentes, hay otros que tienen deuda, y se señalaba en estas dos leyes, la 21.256 y la 21.329, convenios especiales para repactar las deudas. Sin embargo, la oportunidad para suscribir estos convenios especiales expiró en mayo del 2022. Y justamente en mayo era el mes que había que renovar el permiso de circulación. Y por eso este problema lo trabajamos en dos etapas. Cuando estábamos tramitando el salario mínimo, dijimos que iba a ser solo la primera etapa de desvincular el pago del permiso de circulación. Además estábamos en mayo, por tanto estábamos en los plazos para que pudiera... Claro, exactamente, porque el permiso de circulación en el caso de los colectiveros vence en mayo, a diferencia del resto de las personas que no somos trabajadores del transporte, que vence en marzo, ¿ya? Entonces, por eso se puso en mayo, pero respecto a las deudas morosas, lo que ocurre es que de momento de que no existe la posibilidad de establecer nuevos convenios, porque eso expiró en mayo del 2022, la Tesorería General está obligada a iniciar acciones de cobranza extrajudicial para la recuperación de esos créditos. Los convenios habituales, porque también se podría acercar cualquier contribuyente a establecer un convenio habitual con la tesorería para pagar una deuda, ¿ya? Que son el artículo 192 del Código Tributario. Siempre están disponibles para regularizar las obligaciones de pago, pero tienen condiciones menos ventajosas que los convenios especiales que estaban normados en las dos leyes precedentes, en términos de plazo, en términos de multa e intereses. Entonces, en la mesa técnica que trabajamos con Hacienda, la Tesorería y el Ministerio de Transporte, se elaboró una propuesta de renovación de los convenios especiales para facilitar la puesta al día de los transportistas deudores. Dicha propuesta fue presentada a los gremios del sector el 21 de julio. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta solución de pago? Es que primero que es extraordinario y por tanto está disponible por un periodo acotado, facilita la regularización y el pago de la deuda, y es universal porque incluye a todos los pagadores y morosos. Es decir, hay personas que efectivamente se acercaron al momento de que no suscribieron los convenios, pero seguían con deuda, se han acercado a la tesorería a tener un convenio normal, no especial. Y a ellos también le estamos reconociendo que se pueden acoger a este convenio especial. Entonces,
la propuesta de nuevos convenios incorpora potenciales beneficiarios, todos los usuarios con convenio vigente y al día, también aquellos morosos con convenio y los morosos sin convenio. Los 5 convenios ni abonos que representan el 17... Perdón, los 5 convenios ni abonos que representan el 17,3% en el cuadro principal que nos dio. Así es. ¿Eso están incluidos también o no? Están incluidos. Ya, son los están 6.200, todos están incluidos. Nadie se excluye por el hecho de no tener un convenio previo, nada. Exactamente. Porque la categoría esta de deudores sin convenios ni abonos, que representa el 17%, está hablando de alguien que no ha podido pagar nada, sin abono. No ha pagado nada. Ya, no, porque okay. nunca se Ellos acercó también a van a quedar comprendidos dentro de esta propuesta. Así es. Correcto. Son los morosos sin convenio. Ya. Las cuotas se ofrecen 36 cuotas sin pie, reajuste. Para evitar los reajustes, al momento de suscribir el convenio, se convierte la deuda o su remanente de deuda, porque hay algunos que han ido pagando, a UF, de UF a pesos, a la fecha en que se suscriba el nuevo convenio. Esta condición es incluso más favorable que los convenios originales de estas leyes que se pagaban en UF. Por tanto, el valor variaba todos los meses. ¿El valor del UF cuando haga el convenio nuevo? ¿Cuál el valor del UF? No, o sea, como estaban establecidas las leyes previas, el monto era en UF, por tanto, se saldaban mensualmente en UF el valor. Lo que estamos diciendo ahora es que les permitimos acercarse a la tesorería, firmar un nuevo convenio y ese convenio se traspasa a valor peso en la fecha en que firmen el convenio. Perfecto, entendido. Es lo que estaba tratando de preguntar. Sí. Bien. Claro. Pero la pregunta es del valor de QF del minuto del día que suscribe el convenio. Exactamente. Perfecto, para entenderlo. Ya. Sí. Muy bien. Señalar que estos préstamos originalmente no devengaban intereses sin importar si se había suscrito o no el convenio de pago en cualquier clase. Así, lo que se convertirá a peso es el monto UF de la deuda original, sin adiciones de ningún tipo, porque han habido hartas consultas, si hay multa y intereses, no, porque el proyecto, las leyes, esas dos leyes originales eran en UF, no consideran multas ni intereses. Entonces los potenciales beneficiarios son los 26.647 contribuyentes, 20.364 con abono y los 6.283 sin convenio ni abono, que era lo que estaba preguntando el senador Lago. Entonces aquí hay un ejemplo nomás para poder hacer un cuadro comparativo entre los convenios regulares de la tesorería y los convenios especiales y los nuevos convenios. Entonces, los convenios regulares, el valor de la cuota, la primera es el pie, las siguientes son de un monto igual y la última cuota es una cuota de ajuste que suele ser marginalmente mayor que el resto de las cuotas. ¿Cuál es la forma de reajuste? Reajustable con intereses, esos son los convenios actuales y que por tanto un deudor de cualquier tipo, incluyendo de estas leyes, se podría haber acercado a la tesorería a generar este convenio regular, pero que tiene reajuste, tiene intereses, tiene un pie del 3%, se pagan 24 cuotas y en pesos, porque tiene un pie y tiene reajuste de intereses. Es un convenio tradicional. Tradicional. El convenio para todo ciudadano, no sé cómo decirlo. Para todo ciudadano que tenga deuda tributaria o en este caso de crédito solidario, se podría haber acercado. ¿Estas condiciones son estables? Son las de siempre, sí. Ya. Después están los convenios de estas dos leyes, que es la 21.256 y la 21.323, que establecía que las cuotas mensuales de igual valor, que eran reajustables, porque estaban en UF, sin intereses ni multas, no exigían pie y podían ser pagadas en 12, 24 o 40 cuotas. La moneda está en UF, como ya señalé. Y la propuesta de los nuevos convenios es que las cuotas mensuales son de igual valor, sin reajuste, porque se va a quedar en UF estable, el UF va a pasar a peso del momento en que se firma el convenio, por tanto no va a tener ni reajuste, ni intereses, ni multa. No se va a exigir pie, se proponen 36 cuotas y en pesos porque, insisto, cuando se firma el convenio pasa a pesos. Ese es el proyecto de ley que presentamos hoy día, como señalé al inicio. Cuando no ocurre el pago de una deuda,
lo que pasa es que la Tesorería General de la República está obligada a iniciar acciones de cobranza extrajudicial, razón por la cual requerimos que la tramitación se haga, digamos, para evitar que la TGR tenga que hacer esa labor que le corresponde legalmente. Eso es, presidente. Senador García tiene una pregunta. Perdón, ¿vieron el informe financiero, senador? Ya. Sí. Ya. Perdón, me habían ofrecido la palabra. Sí. Perdón, es que yo entiendo, todo esto es bajo la línea, ¿verdad? ¿O es mayor gasto fiscal? Porque en el fondo estamos reprogramando créditos que al mismo tiempo constituyen derechos del fisco. Entonces, hasta donde yo entiendo, y así fue como lo vimos en su minuto, que todo esto iba bajo la línea. La pregunta es cuánta plata hay bajo la línea a esta altura, presidente. Pero ya se lo preguntaremos a la directora de presupuesto en su momento. Gracias. Subsecretaria. Perdón, ministra. Sí, solo subrogante, estoy muy feliz Sí, como sí, subsecretaria, sí, solo para que quede en acta. No, solo señalar que aquí lo que se está calculando como pérdida patrimonial es el traspaso de esta deuda de UF a pesos. ¿Ya? Porque cuando firmemos los convenios, o sea, si se acercan a firmar los convenios, se van a traspasar a pesos. Y evidentemente es una potencial deuda, pérdida patrimonial, entendiendo que no se paguen. Hoy día el escenario que tenemos... que luego va a seguir subiendo. Menos, solo un 4% está estimado para este año. Pero por alguna razón Sí. se fija en peso y no en UF. Sí, exactamente. Senador Isulza. Es simple, ¿por qué razón? La verdad es que la mayor parte de la gente o pagó o está de alguna manera disponible para pagar, por así decirlo. Pero hay como 6.000 y tantos solamente que ni siquiera se han acercado. ¿Por qué razón se les incluye a ellos en las mismas condiciones? Yo no entiendo muy bien. Sí. No, son 6.283. A ver, senador, lo que nosotros entendemos, y por eso digo que esto era una pérdida patrimonial potencial, porque una cosa es el transformar de UF a peso y otra es si la deuda la hacemos cobrable o no, ¿no es cierto? Entonces, una forma de ser cobrable es que son los cobros extrajudiciales de la tesorería. Nosotros entendemos que con estas condiciones vamos a permitir que las personas se pongan al día, no puedan tener que ir a recurrir a las otras formas de cobro que tiene la TGR y que además toman más tiempo. Y si estos son ingresos del fisco, son ingresos que entran al presupuesto de la Nación, en todo caso, no es que sean bajo la línea en ningún caso, porque son ingresos que aporta a la recaudación de alguna forma. Pero nosotros por eso creemos que es importante igualmente dar esta oportunidad a esas 6.283 contribuyentes. Entendemos, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido en varias reuniones también con los gremios, porque como aquí señalé, tuvimos mesas de trabajo. Algunos de ellos señalan que las razones por las que nunca se acercaron es porque no tuvieron ingresos durante el 2020 y 2021 y había un plazo hasta mayo del 2022 para terminar de suscribir cualquier tipo de convenio con estas, digamos, formas de pago especiales producto de estas dos leyes. Estaba leyendo el informe financiero y hay algo que tal vez usted lo señaló pero se me escapó, que señala que en caso de que los convenios, los nuevos convenios que se firmen, que son como estos convenios sin reajuste, en 36 cuotas, en pesos, ni intereses ni multa, en caso de que no se cumplieran estos nuevos convenios, señala acá, se volverán las deudas, se volverán a fijar nuevamente en unidades de fomento a la fecha de la caducidad del convenio. Otra cosa que no tengan recargos legales, pero se vuelve el UF. Lo digo para que quede aquí en el récord de la historia de la ley aquí. O sea que se supone que si eventualmente se volviera a producir una situación, volvería al UF.
Ya. ¿Y cuál es la fecha de expiración del Consejo? 36 meses, ¿no? 36. O no sé cuánto se entiende no cumplido. Hay un plazo para suscribir el convenio. El plazo para suscribirlo es Eso. voluntario. Sí. Que no, 36 meses es lo que dura el convenio, pero tienen hasta 6 meses de plazo para suscribir el convenio. Ya, para suscribirlo. Sí, Pero después para cumplir, una vez suscrito tienen claro, 36 meses. claro. Ya. Ahora, uno esperaría que suscriban rápido, Bueno, porque, pero el que no insisto, que si suscribe no se vuelve a ver. pasan a estar como deudores y la tesorería tiene Está obligada. a hacer las acciones No, sí, extrajudiciales hay un de cobro. incentivo clarísimo de suscribir los convenios, me parece. Bien, si le parece, yo propongo oír a los dirigentes de Contrameni y Conatacocha, ¿le parece? Sí, senador García. Quizás la ministra subrogante y su asesora, mientras escuchamos a quienes han solicitado audiencia, a mí me llama la atención lo siguiente, es la estadística de deudores, el cuadro de estadística de deudores, porque los que están con la deuda pagada, aquí dice deuda saldada, yo entiendo que es deuda pagada, ¿verdad? O sea, no deben nada. No es que estén al día, son conceptos distintos, digamos, no deben nada. Ellos son 19.399 préstamos, cada préstamo 820.000 pesos. Los que están con deuda, dice deudores con convenios 67.000, con convenios especiales, en fin, deudores sin convenio ni abono. Pero en todos el valor del crédito es de 320. ¿No hay algunos que hayan pagado algo? A mí eso me llama la atención. Me perdí. Es que Claro, todos, o sea que en todos el valor del crédito es 320, pero yo me imagino que hay algunos que han pagado, porque ellos ya lo pagaron todo. Claro, o sea, tiene que haber alguien intermedio que de pronto Sí. dejó de pagar por distintas razones, ¿no? Presidente, No soy ¿contesto? lento yo, pero parece que todos entendieron. No, lo que pasa es que aquí está el monto del préstamo, no está el monto de la deuda. Ya. Porque efectivamente hay distintas situaciones. Hay algunos que tienen convenio, empezaron a pagar, pero no terminaron de pagar y ya se acabó el plazo. Después hay otros que, O sea, nunca pagaron renegocio y por firmaron el convenio, pero eso impago es que nunca empezaron a pagar, y otros que nunca firmaron los convenios. No sale, Entonces- la columna que no tenemos acá es la columna de cuánto es lo que se debe. Exactamente. Claro, porque tenemos qué tipo de morosidad hay, la tipología de morosidad o de moroso, pero después te dice que esos morosos pidieron tanto. Perdón, está la tipología de situación de moroso, después la columna, el número de préstamos que pidieron esos morosos, ¿ya? Cuánto en lucas, en pesos, y después qué porcentaje total, pero no está la columna que tal vez era la columna más, no sé, más algo, pero que es la que señala cuánto es lo que se debe. Pero bueno. Ya bueno, tengo una idea cuánto se debe. Presidente, solo señalar que como en el informe financiero habla de la potencial pérdida patrimonial de hasta 1.470, entiendo que eso sería la deuda, pero lo puedo chequear. Ya. 1.460 millones. No miles. No sé si esa es la deuda, porque lo que habla acá es la potencial pérdida patrimonial. Es la potencial Pasar pérdida. de UF a peso, pero no sé si esa es la deuda. Pero bueno, podrían averiguar eso mientras tanto. Nosotros escuchamos a los dirigentes, ¿le parece? Entonces ahí, gracias. Bueno, le damos la bienvenida a don Eduardo Castillo, ¿está por ahí? Lo dejamos con la palabra y después creo que va a escuchar a don Héctor, a quien aprovechamos a saludar. Don Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. También, por supuesto, saludar a la ministra subrogante, la subsecretaria de Hacienda, y sus asesores e invitados. Pero lo primero que debemos señalar que los préstamos solidarios fueron otorgados en un contexto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, la medida de emergencia que se trabajaron en conjunto con el Ejecutivo en ese momento, pero con un gran apoyo del Parlamento, no solamente del Senado, sino que también de la Cámara de Diputados. También precisar
que en base a ese contexto de que fue producto de la pandemia del COVID-19 que se otorgaron estos préstamos, hasta el día de hoy el sector del transporte en general no se ha recuperado. O sea, tenemos claro hoy día qué es lo que pasa con el transporte escolar. El transporte escolar por más de 2 años no pudo brindar su servicio. Los taxis colectivos hoy día no están brindando adecuadamente el servicio. Tenemos una falta de mercado, principalmente en los horarios nocturnos. Las aplicaciones tecnológicas informales que están seriamente afectando a todos nuestros colegas, principalmente en las regiones. La delincuencia, un proyecto que usted se vio también en esa comisión el día de ayer, está a la orden del día. En el caso de la región metropolitana, la evasión del sistema red, lo cual no permite competir en igualdad de condiciones el taxi colectivo con el transporte mayor en algunas zonas. Falta una inclusión en el sistema de transporte público, en definitiva, del taxi colectivo, y que se reconozca verdaderamente qué es lo que es el taxi colectivo, que desde nuestro punto de vista es un servicio de transporte público. Hoy día sigue durmiendo, con todo el respeto del mundo, en la Comisión de Transporte, el boletín 15140-15, que vendría a ser la solución que tendrían los taxis colectivos para que hoy día los gobiernos regionales puedan apoyarlo en igualdad de condiciones y la cancha esté un poquito más pareja a nivel nacional, y no seguir con esta tremenda protección que se hace al transporte mayor. Todas las regiones están con serias dificultades ante los privilegios que están existiendo, y que lo que se agrava más es con la región metropolitana, que hoy día hace mucho tiempo que no tiene ningún recurso que diga con la modernización y también con los gastos operacionales. En consecuencia, había un compromiso del Ejecutivo de que hoy día esto se iba a acelerar, y lamentablemente eso no fue así. En consecuencia, hoy día se hace imperioso de que este proyecto de ley venga a solucionar un problema que tenemos, que no son préstamos cualquiera, sino que son préstamos que fueron adquiridos para que la gente pudiera comer en su gran mayoría, no para comprar un televisor o para comprar un automóvil, sino que en este rato fue para comer verdaderamente, porque en ese rato no teníamos absolutamente nada. Y con las gestiones gremiales de las distintas organizaciones, tanto regionales como nacionales, se logró que esta posibilidad, a partir del 14 de agosto del año 2020, viniera a solucionar un problema. Y que hoy día se traduce en un problema mucho más grave, porque se desvinculó el permiso de circulación de lo que es la deuda, pero hoy día las acciones coercitivas que ha seguido la Tesorería General de la República a partir del 1 de junio han sido tremendas, y en lo cual tenemos gente que incluso hoy día está muy complicada de salud respecto a ello. Entonces, uno de los compromisos, primero agradecer a la subsecretaria que ha liderado todo este proceso. Una de las cosas que le hemos solicitado a la subsecretaria, que hoy día tiene que haber un acercamiento mayor hacia la Tesorería General de la República, y que en definitiva, siendo préstamos solidarios, hoy día se llega a una alternativa distinta y se llega a una alternativa un poquito más amigable para la cobranza, y no de la manera coercitiva como que si aquí se dieran millones de dólares. Entonces, es un tema que ha asumido el compromiso la subsecretaria de que efectivamente esto se pueda conversar con la Tesorería General de la República, y en definitiva podamos llegar a una alternativa. En consecuencia, nosotros estamos respaldando, se recoge en gran medida lo que hemos conversado con el Ministerio de Hacienda. Se recoge, hay muchos puntos que quedaron al debe, pero creemos que hoy día es de suma urgencia que este proyecto se pueda aprobar y podamos contar con el apoyo necesario de parte de esta comisión y de parte del Senado de la República. Ya esto vendría a solucionar un tremendo problema, darle tranquilidad a nuestra gente a nivel nacional, y efectivamente hay que conversar temas que con la tesorería, que hoy día Hacienda se ha comprometido a hacer puente para que ello ocurra. ¿Ya? Muchas gracias, estimado senador. Muchas gracias, don Eduardo. Don Héctor. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. Y por su intermedio a los senadores integrantes de la comisión. Bueno, a nombre
de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile y CONAPYME, que integra la Confederación de Transporte Escolar, presidido por Verónica Contreras. Quiero dar mi punto de vista respecto a este proyecto. Me gustaría que permitieran que David pueda proyectar la presentación. Está en Ahí pantalla. parece que Está en pantalla. Ya está en Ya. modo presentación incluso. Bueno, partiendo, presidente, bueno, me olvidaba saludar a la señora ministra subrogante y su secretaria de Hacienda y sus asesores. Bueno, ya se hizo la introducción respecto a lo que estamos discutiendo, el proyecto de hoy día y lo que representa de los proyectos del 2020 y 2021. Por lo tanto, pasamos a la segunda lámina, David. Y aquí está cómo se entregaron estos préstamos, que fueron 2 leyes, por lo tanto fueron 3 créditos en cada una de estas leyes, una del 2020 y la otra el año 2021, y que señalaba la forma como se iban a pagar esto, si pedía un crédito 6 o 12 cuotas, si pedía 6, 12 o 24, y si pedía 3 créditos, 12, 24 y 40, que es lo mismo que se hizo con el segundo crédito del año 2021, David. Ahora, cuando se acordaron estos créditos de auxilio, fue porque todos tuvimos la esperanza que pronto íbamos a volver a la normalidad, pero podemos ver que recién hace 11 días que se levantó la alerta sanitaria, y la situación económica de los taxis colectivos hoy día es bastante compleja. Disminuyó la hora de trabajo, después que se entra el sol nadie se atreve a salir a la calle, por lo tanto no hay pasajeros, y los conductores temen ser asaltados violentamente, como lo hemos visto en la noticia permanentemente. El caso de la actividad ilegal es escandalosa. Las aplicaciones que aún son ilegales sobrepasan el 300% de los vehículos legales. Muchos de quienes solicitaron estos créditos hoy no tienen conductores. Los ingresos y la flota disminuyeron a lo menos en un 35%, y solo por plantearlo al pasar, cuando vemos nosotros la evasión del Transantiago, se habla del 40%, pero se considera el Metrotren, se considera el metro, obviamente que no son las cifras del Transantiago en general, que la evasión debe ser más del 60%, y entre viajar gratuitamente en el transporte mayor, no hay por dónde perderse, y usan ese camino, y lo que significa que los ingresos de los taxis colectivos hoy día están bastante complicados. David. Yo solo le quiero recordar, estimados parlamentarios, lo de la ley 21.323, que hablaba de los créditos a la clase media, donde su obligación era entregar por el pago de la deuda el 5% de sus rentas anuales, y si en el 4º año no pagaban la deuda del crédito que habían solicitado, la diferencia se le condonaba, y en el caso nuestro no hay ningún tipo de condonación. Es más, había una agravante, que el que no sacaba, que no pagaba, no podía sacar permiso de circulación, que es un tema que afortunadamente en conjunto con el Ejecutivo se solucionó en los primeros meses de este año. Nosotros pedimos estos créditos, los 6 créditos, que eran como 69 UF, a un valor de alrededor de 28.000 pesos la UF. Hoy día, si hiciéramos una repactación, tendríamos que estar pagando la UF algo así como a 37.000 pesos, y en 36 cuotas, como lo manifiesta el proyecto. Esto significaría que habría que pagar a lo menos 70.000 pesos mensuales, que es un tema bastante complejo, y significaría también pagar más de $500.000 de pesos en el diferencial
del precio de la UEF en que se entregó el crédito y lo que se le está cobrando hoy día. Por lo tanto, nosotros planteamos que se pueda ampliar el plazo a 48 meses, que se transforme la deuda en pesos, que es parte de lo que lleva el proyecto, pero que el valor de la UEF para poder pactar sea el valor que tenía la UEF al minuto de obtener el crédito. Esto no tiene, obviamente, ningún costo para el Estado, porque el dinero ya egresó el 2020, el 21, y ahora recaudaría el capital sin los gravosos intereses que tiene, aunque dice que no tiene intereses, pero la diferencia del precio de la UEF obviamente encarece ostensiblemente poder pagar. Ahora tenemos que tomar en consideración que el 80% de los créditos que se entregaron tienen cierto nivel de deudas, unos más altos, otros más bajos, pero solo el 18% fue capaz de pagar toda su deuda completa. Ahora, nadie sabía, nadie estaba en condiciones de predecir cuánto iba a subir la UEF, porque en ese tiempo pareció un crédito atractivo y efectivamente vino a salvar una situación compleja que teníamos. David. Sin duda, quienes pedimos estos créditos los queremos pagar, pero de una forma posible de cumplir y esencialmente no queremos continuar con los amedrentamientos y los embargos de los escasos bienes que poseemos con el consiguiente problema social y familiar que esto traerá. Yo creo que continuar con las condiciones actuales va a significar trasladar este mismo inconveniente para más adelante, y este Congreso deberá discutir a no mucho andar una nueva medida o salida legislativa. Eso es nuestro planteamiento, estimados senadores. Nosotros creemos o solicitamos poder buscar alguna fórmula que permita pagar esta deuda y no aumentar el problema, porque en las condiciones que hoy día estamos, la gente simplemente irá a hacer los convenios para salvar la situación y no lo sigue molestando desde la tesorería con embargo, pero también es cierto, estimados senadores, que no existe la posibilidad de pagar más de 70.000 pesos mensuales cuando hay que vivir, hay deudas, hay que renovar los autos este año. O sea, es un cúmulo de problemáticas y esta cuestión no es una expresión de voluntad. Nadie pidió un crédito para no pagarlo. Todos pensábamos que íbamos a volver a la normalidad, y la normalidad hoy día significa que usted puede salir de su casa a lo más 12 horas de cada día, porque salir más horas que eso significa arriesgar su vida, arriesgar sus bienes, y obviamente no salen los pasajeros ni salen los taxis colectivos a poder trabajar. Muchas gracias, estimados senadores. Muchas gracias, don Héctor. Aprovecho además de saludar a la senadora María José Gatica, que nos acompaña, que no se ve en pantalla, pero está ahí, está acá la senadora. Sí, que está puesta al extremo de la mesa, entonces no alcanza la cámara del Zoom, me refiero, no la del Senado. Ya. ¿Su secretaria tiene alguna reacción a los comentarios que hemos recibido, las sugerencias? Sí, presidente, por su intermedio. Igual primero quería... Escuchemos al senador García antes de interrumpirla. Muy breve, es que en la exposición de Conatacosh ellos hacen relación a la ley 21.323, usted también iba a consultar lo mismo, presidente. Que en realidad sería bien interesante si es aplicable o no, y por qué no sería aplicable, porque las condiciones son viene 5% de, o sea, el pago de la cuota es 5% tingente de ingreso, y lo que no se paga en 4 años se asumía la pérdida. Entonces, porque, si es o no aplicable, porque por lo que hemos estado leyendo sí era aplicable al transporte público. Gracias, presidente. No, gracias, senador García, que fue un punto que conversaba mientras escuchaba la presentación. Ya, ahora sí, su secretaria, la escuchamos, incluida la interrogante del senador García. Primero quería contestar respecto a los montos, porque efectivamente acá tengo un informe de la tesorería que no pusimos en la presentación, quizá por un error.
involuntario, pero lo que tenemos hoy día de monto a deuda, si uno pasa a UF de mayo, por ejemplo, al 31 de mayo, se hubiesen pagado del orden de 40.180 millones pasado a UF, de UF peso, y el saldo de la deuda serían 23.532 millones. En otras palabras, hay un 58,6% que no está en pago si comparamos peso con peso, y en UF hoy día son 651.337, que son las que deberíamos pactar en estos convenios que se están proponiendo. Respecto a la pregunta del senador García, estos créditos de la ley 21.323 corresponden a los que fueron exclusivamente referidos a préstamos solidarios de protección al ingreso de la clase media, que eran personas naturales. Justo me pareció aquí una cosa que no pone. No existe, por tanto, aplicación legal de esta regla, no se contempló para el caso de los préstamos solidarios de apoyo a los microempresarios y conductores del transporte, sino que fue solo a las personas naturales, que era otra ley, donde ahí se puso el 5%. No sé si con eso contesto la pregunta, pero eso respecto de... Lo otro que quería mencionar, a propósito de lo que señaló Eduardo Castillo, que intervino inicialmente, efectivamente nosotros lo que conversamos es que una vez que podamos tramitar este proyecto de ley, vamos a generar una reunión, de hecho ya está agendada, va a estar agendada prontamente, con la Tesorería General de la República para poder comunicar adecuadamente y cómo es el proceso de firma de los convenios, etcétera, para que no vayan a haber problemas en algunos eventuales lugares del país, porque esto no es solo está radicado en Santiago, está a lo largo de todo el país, puedan acercarse las personas y firmar los convenios y efectivamente empezar a pagar en estas 36 meses que estamos proponiendo. Y eso yo diría en general lo que puedo señalar en relación a las intervenciones. Nosotros efectivamente, y solo para terminar, en las mesas que tuvimos de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, la Tesorería y el Ministerio de Transporte, junto con los gremios, conocíamos de la solicitud de mantener la UF del año 2020, pero no nos parece que sea adecuada, porque igual recordar que hay un 20% del orden de 26% en términos de contribuyente, 20% en términos de deuda, que pagaron sus préstamos, y nos parece, por tanto, y lo fueron pagando en UF mensualmente, por tanto el valor que no fue el valor 2020 los que ellos hicieron el pago de las deudas, y por tanto nos parece que no corresponde en este caso, y así se lo hicimos ver, esa solicitud. Una pregunta, entendiendo la urgencia que hay que votar este proyecto, y es lo que yo pretendo hacer ahora, votar el proyecto, ¿con qué rapidez despachada la ley, porque sale de acá, irá a la sala, ojalá, no sé si se va a poner sobre tabla hoy o si no la semana que viene, bueno, subsiguiente, la tesorería podría ser, para paralizar los procesos, digamos, porque aquí lo que hay es que hay un número importante de microempresarios que están siendo requeridos en este minuto de pago, ¿ah? Entonces, mi pregunta es cuán rápido eso funciona. Sí, por eso mismo es que nosotros tenemos una reunión con ellos para generar un mecanismo rápido y ágil de acercarse a la firma de los convenios. Hoy día la Tesorería lo que está haciendo es esperando la tramitación de esta ley para poder empezar lo antes posible, porque efectivamente empezaron a hacer cobros de manera extrajudicial en algunos lugares, y producto justamente de las conversaciones que hemos tenido con ambos gremios y con otros también, con los dirigentes, es que
hemos señalado a la tesorería que una vez ingresado el proyecto, y de hecho este proyecto se ingresó hace un par de semanas, me parece, o una semana, pudiésemos la tesorería con este proyecto tener, digamos, de alguna forma un sustento legal para, o aunque todavía no es ley, pero que está en trámite, para evitar, ¿no es cierto?, los cobros extrajudiciales de los cuales está obligado hoy día legalmente. ¿Se entiende despachado, entonces, en general en particular? Sí, por favor, si lo puede leer, por favor, para estar claro y pasemos a votar. Por supuesto, senador García. Presidente, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo en que votemos, entiendo el sentido de urgencia que esto tiene. Si no lo votáramos, generaríamos más dificultades, más problemas, eso lo tengo claro. Pero yo quería pedir, subsecretaria, que ustedes pudieran revisar los términos de la ley 21.323. Porque yo, por lo que leo, por ejemplo, el artículo 19 habla del bono de apoyo y préstamo solidario de apoyo para los microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros, incluido todas las categorías del artículo 8 del convenio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica, suscrito entre el gobierno, en fin. Y después dice que se faculta, en el mismo artículo 19, este crédito solidario de 320.000 pesos. Entonces, a mí me da la impresión que el espíritu de la ley, y se me ocurre que la letra también de la ley, es que hacer contingente el pago al 5% de la renta, y sobre todo que cuando se cumple el plazo, el saldo finalmente es condonado, debiera ser aplicable en estos casos también. Salvo que me digan que se trata de otro tipo de crédito y que los transportistas pudieron tener acceso a ambos instrumentos, en cuyo caso uno pudiera decir cabe la diferenciación, pero si no, a mí me parece que debieran tener derecho a este tipo de tratamiento. Subsecretaria, mire, no es necesario que lo veamos ahora, a lo mejor usted nos puede mandar un informe a la comisión y si hay condiciones más favorables, naturalmente usted va a ser la primera en querer respetarlo y naturalmente nosotros como comisión para no retrasar el despacho del proyecto, pero a mí me parece que la interpretación lógica es que sí pudieran acogerse a estos términos bastante más favorables. Gracias, presidente. A ver, yo creo que esto hay que despacharlo de todas maneras porque el prejuicio puede ser muy grande mientras y la solución de la botelera ahora. Dos, me pareció, entonces no quería ahondar, pero cuando usted presentó, subsecretaria, que se hablaba de personas naturales, y yo creo que muchos de los transportistas acá también son personas naturales, no son todas personas jurídicas, etcétera. Entonces, y si a eso le sumamos el elemento que señalaba el senador García, que si hubieran tenido tal vez otras líneas de apoyo, uno podría entender tal vez que tengan un tratamiento distinto a las personas naturales que estaba pensado para la clase media, etcétera, pero eso creo que merita una vuelta adicional, ¿eh? Sí, solo señalar que en esa ley habían distintos tipos de créditos. Entonces, el que hace referencia a el 5% es el que está en el artículo 11 de la 21.327, que está referido al préstamo solidario para protección de ingresos de la clase media y que también lo señala en el artículo 9. En cambio, el de los conductores microempresarios estaba establecido en el artículo 19 de la misma ley. Entonces, pero podemos mandar, como señala el senador García, un informe de esa ley que establecía acá qué tipos de crédito habían, cuáles eran las condiciones de pago para cada uno de ellos y cuáles eran los momentos en que se... Y si eran compatibles o no ambos créditos, porque el crédito que está hablando para el primero que se para la clase media, tal vez algunos de los transportistas pueden haber calificado para esa además. Por eso creo que es importante ir despejando ese tema. ¿Ya? Por supuesto. Sin prejuicio de proceder a votar ahora. ¿Le parece? Vamos. Señor secretario, tomemos la votación. Voy a dar lectura al artículo único, presidente. Artículo único, por un periodo de 6 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, la Tesorería General de la República podrá otorgar convenios de hasta 36 meses para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas de los préstamos solidarios
contemplados en el artículo 6 de la Ley número 21.256, que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo, y en el artículo 19 de la Ley número 21.323, que establece un nuevo bono clase media y un bono solidario para la protección de los ingresos de la clase media, respectivamente. A la fecha de suscripción del convenio, el Servicio de Tesorerías convertirá la deuda indicada o el saldo remanente de pago de unidades de fomento a pesos. Dichos convenios de pago no generarán reajustes, intereses ni multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y lo mantenga vigente. A este beneficio pueden optar todos los contribuyentes beneficiados por las leyes mencionadas, tengan o no convenios de pago vigentes o se encuentren parcial o totalmente incumplidos. El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo. En caso de que los convenios queden sin efecto por falta de cumplimiento conforme a las instrucciones a que se refiere el inciso anterior, las deudas se fijarán nuevamente en unidades de fomento a la fecha de la caducidad del convenio para efectos de su recaudación y cobro, pero no generarán otros recargos legales. La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes para obtener el reintegro del préstamo que haya sido otorgado de acuerdo al artículo 6 de la Ley número 21.256 y al artículo 19 de la Ley número 21.323 respectivamente. Estas acciones se someterán a las reglas generales del título quinto del libro tercero del Código Tributario. Para estos efectos constituyen título ejecutivo por el solo Ministerio de la Ley las nóminas de beneficiarios en mora emitidas bajo la firma del tesorero regional o provincial que corresponda. El Tesorero General de la República determinará por medio de instrucciones internas la forma y soporte en que deben prepararse las nóminas de beneficiarios en mora, como asimismo todas las actuaciones o diligencias administrativas que deban llevarse a efecto. Este es un proyecto de artículo único que se discute en general y en particular, y el presidente lo somete a votación en general y en particular. Senador Insulza. A favor. A favor. Senador García. Presidente. A favor, con todos los compromisos asumidos con el gobierno en esta materia. Queda entonces aprobado en general y en particular el proyecto y despachado. Muy bien. Despachado el proyecto, quiero agradecerle a don Eduardo Castillo y a Héctor Sandoval su participación y su presencia en los comentarios, y espero que el proyecto, no sé si pasa a la tabla hoy día o va a quedar para después de la distrital. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, senador. Y qué bueno que senador. Vuelvo a levantar la sesión.